Algunos sucesos extraordinarios tienen la cualidad de marcar decisivamente el devenir histórico y el tiempo en el que vivimos. De entre ellos, unos pocos, inolvidables, marcan también nuestra vida. Así nos ha ocurrido a nosotros con una montaña, el K2. La conquista de 1954 del K2, la segunda montaña más alta de la Tierra, pero sin duda la más prestigiosa de entre las más altas, fue un suceso de una importancia extraordinaria. Comparándola con las de aquella década dorada, como el Annapurna, Everest o Nanga Parbat, la ascensión del K2 fue la más importante, la más técnica, la que mejor ha aguantado el paso del tiempo. Al filo, había escalado el K2 por 3 de sus vertientes, logrando alcanzar su cumbre en 1994 por el espolón norte, probablemente una de las rutas más bellas, difíciles y lógicas de esta montaña. Pero en el descenso pagamos el más caro tributo que se puede pagar cuando nuestro amigo Acho Apellani falleció al regreso de la cumbre, convirtiendo nuestro mayor éxito en el mayor de los fracasos. Entonces pensamos que no tenía sentido volver jamás al K2. No volveríamos. Nada teníamos que ganar y ya sabíamos lo mucho que podíamos perder. Y sin embargo, volvimos al K2. El K2 es el prototipo de la montaña imposible. Piramidal, bella, difícil, peligrosa. Ha sido llamada la montaña de las montañas. No tiene rutas sencillas. El tiempo es detestable. La bajada puede convertirse en una ratonera. Si el alpinismo fuese una ciencia, a nadie se le ocurriría escalar el K2. Pero las pasiones se mueven en el ámbito del espíritu, de los deseos imposibles, es decir, de aquellos que estamos obligados a perseguir mientras vivamos. Serafino, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cambio? El problema para nosotros es que probablemente Juanito no he llegado a la carpa ahora. Y yo pregunté a Ferran de levantar a los italianos. Juanito no ha llegado. Juanito no ha llegado. Llama a los italianos, el que ayuda para... Quien sea, cojones. Llama a los italianos, desperta Tarcisio. Si yo puedo hablar con Tarcisio para ayudarte, es mejor que yo hablo con Tarcisio en italiano, cambio. Pero si nos había dicho que han llegado los 3. Dicho los 3. ¿Cambio? Exacto. En cuanto tengas Gracias, noticias gracias, cuando tengáis alguna noticia nos lo comunicáis, por favor, gracias. ¿Son capaces de ver ahora a Juanito la frontal o si se está moviendo en dirección al campo 4? ¿Cambio? Ahora no se sabe más, todo el campo se está moviendo para buscarlo. Y un momento, un ratito, que yo pregunto ancora a Ñaro, cambio. Perfecto, esperamos, cambio. ¿Podría alguien, porque Edurne está en una de las tiendas, está sola y parece que tiene los pies muy hinchados y posiblemente necesitaría alguien que le ayudara a quitarse las botas y a darle masajes, cambio?
campo base italiano, ¿me puedes resumir lo que te están contando los amigos de arriba, cambio? Sí, dicen que Edurne tiene problemas en los pies, no están muy buenos y que los hombres están buscando Juanito, ahora no lo han trovado ancora. Cambio. Juan Vallejo, vamos a ver, resúmeme, Juan, ¿qué coño ha pasado, cambio? Bueno, pues el resumen era tiro porque Juanito y Edurne pues lo han pasado mal en la cumbre. Y bueno, pues yo me he quedado con ellos y luego al final parece que Edurne lo pasó un poquito peor y a Juanito pues venía solo, pero venía bien, venía tranquilo, venía a 3 metros y a 80 metros de la tienda, a 80 metros, pues es la última vistazo que he tenido de él. Parece ser que se ha pasado el cruce del campo base, o del campo 4 cambios. Vamos a ver, ¿Ferran se encuentra contigo, cambio? Ferran ha salido a buscar a Juan. Vale, perfecto, ahora te he entendido bien, Juan. Bueno, en cuanto tengáis alguna noticia, me la comunicáis, cambio. Se ha pasado el campo. Que se ha pasado el campo 4. Campo base español, el campo base italiano cambio. Ya sono retributo. Pierangelo ha encontrado a Juanito, cambio. Confermo, exactamente. Ahora no sappiamo cómo está Juanito, porque la radio de Pierangelo no es buena, ma cuando que llega al campo 4 se puede saber mucha noticia. Cambio. Creo que nosotros esperamos aquí. Gracias, Serafino, gracias. Perfecto, están ya en el campo 4, ¿es así, cambio? Es así, confirmo, cambio. Vale, perfecto, que le hidraten, que es lo más importante, que le hidraten, que beba, que le metan dentro el saco. Llegamos a dormir y a descansar, ma tenemos una radio accesa, cambio. Y estamos tutti contenti. Molte grazie por tutti, Serafino. Buonanotte. Bueno, no hace falta conectar. Buonanotte y suerte a todos los hombres en la montaña, cambio. A ver, aquí Edurne, cambio. Vamos a ver, Edurne, soy Sebas. ¿Cómo te encuentras, cambio? Bueno, estoy cansada, pero bueno, puedo proseguir al campo 2, cambio. Muy bien, perfecto. Vamos a ver, Juanito, ¿me recibes, cambio? Dime, Sebastián. Oye, colega, no me jodas, ponte la botella de oxígeno como te dicen. Tío, que nos estamos jugando el volver a casa todos. Cambio. Vale, me la pongo en el 3. Ya te voy a enseñar mis congelaciones, Vamos a ver, Juanito, tus congelaciones ahora me importan 3 cojones. Me importas tú. Y lo mismo estás con un edema cerebral, tío. Ponte la botella de oxígeno que todo va a mejorar. Y del resto me encargo yo. Yo me encargo de sacarte de a ti.
pero tú te encargas de bajar al campo base. Está bien, Juanito, tiene oxígeno, es todo el mundo, cambio. Va bene, bravo Juanito. Vamos, abajo. Y venga para abajo al campo base, que incluso yo ya tengo el helicóptero. Es decir, el helicóptero va a venir a por ti en cuanto llegues y está todo organizado. Así que ponle por Dios un poquito de cabeza y venga, toda la experiencia que tienes para bajar al campo base. En cambio. Venga, Juanito, venga, échale fuerzas y vamos a bajar al campo base. Venga, compañero, te necesitamos aquí. ¿Lo sabes? Sí. ¿Sí? Que te va a doler al calentarlo. Muy bien. Te va a doler bastante. ¿Calentar el qué? Al calentar los pies. Los pies, ¿En el sí. agua? Sí. Pero no hay problema Voy a porque ese pinchar. es el tratamiento. Mira, voy a borrar la foto que te he hecho. Voy a intentar Igual que una no se la nueva. callan, ¿no? Si ¿Te me has estudiado sonríe, por favor. allí, igual que? Claro, no, todavía no. ¿Qué me voy a poner? ¿Cómo lo he pinchado? Ah, ¿que lo has pinchado? Joder, eres un monstruo. Al hospital vienes. Un servicio de habitaciones muy bueno, Juanito. Enhorabuena. Muy bueno. ¿Eh? Vamos, Venga, venga, a tumbarte. 3 pasitos más. Y está. No, muy bien. Venga, ¿Te notas quitar el ahora saco. mismo? Alberto, dime. Me voy a quitar primero. Vale. Close the lamp. El cataclismo geológico que hace millones de años lanzó el fondo marino hacia las nubes, originando el Himalaya, gestó en el K2 una colosal obra de arte, una pirámide perfecta de roca y hielo. Prácticamente no hay montañero en el mundo que no haya soñado alguna vez con sus magníficas líneas. Es una de esas cumbres que dan sentido a una vida, porque el K2, más que un 8000, más que una altitud o una marca, es una montaña imponente como ninguna otra. Una cumbre que destila un aura de hechizo y repulsión casi intolerable. Una de las razones de la fascinación que provoca es que se trata de una montaña de líneas perfectas.
una silueta ideal, casi platónica. Un gran cristal emergiendo de la tierra. Por eso, en contra de toda lógica, volvimos al K2. Todo había empezado 2 meses atrás. Unos destartalados jeeps viajaban llenos de esperanzas. Después de sus experiencias en el Kanchen, el Everest y el Broad, Mikel Zabalza regresa al K2 intentando que este pueda ser, por fin, su primer 8000. Todo lo contrario que el más veterano del grupo, Juan Oyarzábal, que lleva ya 20 ascensiones de 8000 a sus espaldas. Ferran Latorre quiere sumar la prestigiosa cima del K2 a su excelente currículum. Amigo y compañero de Juanito, Juan Vallejo se ha convertido en uno de los himalayistas más fuertes y competentes, mientras que Edurne Pasaban, con 6 8000 en su haber, puede convertirse en la única mujer viva que haya escalado el K2. Cuando llegamos a Ascole, punto de partida de las expediciones al Val Thoro, ya nos están esperando nuestros porteadores de Juché y de otras aldeas del Baltistán. Son viejos amigos que nos han acompañado en muchas otras aventuras y forman prácticamente parte del equipo. Las rupias que vamos a pagarles por su imprescindible trabajo son tan importantes para ellos como el orgullo de acompañarnos a una gran expedición. Porque los porteadores baltíes llevan participando en las expediciones desde que los primeros exploradores occidentales visitaron la zona. Y colaboraron en la que fue, sin duda, la mejor exploración jamás realizada en el Karakorum, la que llevó a cabo Luis Amadeo de Saboya, el duque de los Abruzos, en 1909. Una enorme expedición se puso en marcha desplazando toneladas de material sobre los hombros de cientos de porteadores. Tuvieron que atravesar altos collados, cruzar ríos tumultuosos y remontar glaciares para acceder al lugar más inhóspito del Karakorum. El duque de los Abruzos se había propuesto escalar nada menos que el K2 y para ello contaba con un potente equipo donde destacaban sus expertos guías valdostanos. El duque de los Abruzos ya había escalado en los Alpes y en Alaska. Había liderado una expedición al Polo Norte y fue el primero en explorar las montañas de la Luna, la cadena del Ruwenzori. No era un hombre acostumbrado a retroceder, pero el K2 era un objetivo desproporcionado para la época y los italianos se retiraron cerca de los 6.300 metros. Sin embargo, lograron reconocer la ruta más accesible de la montaña, que desde entonces, en su honor, fue llamada el Espolón de los Abruzos. El K2 fue la primera gran montaña que se resistía a la ambición de Luis Amadeo de Saboya. Lejos de rendirse, los italianos se trasladaron hasta otra montaña cercana, el Chogorisa, donde alcanzarían los 7.500 metros, a tan solo 150 metros de su cima, logrando batir el récord mundial de altitud. El Chogorisa fue la última gran montaña de Luis de Saboya. Tras la guerra europea, las intrigas palaciegas le hicieron buscar el refugio de África, la tierra que siempre había amado. Antes de morir, dijo: «Prefiero que alrededor de mi tumba se entretejan las fantasías de las mujeres somalíes antes que la hipocresía de los hombres civilizados». El 8 de marzo
de 1933, se apagó la vida de uno de los mejores exploradores de todos los tiempos. Un hombre que había hecho de la exploración su vida y del mundo su gabinete de estudio. El fulgor del hielo en el Baltoro nos recuerda que el duque amó estos paisajes en los que ahora nos reconocemos. Que los paisajes están alimentados por la leyenda de aquellos hombres extraordinarios que los recorrieron. No importa no ser el primero, sino seguir la huella de quienes nos han precedido en el camino. Sentir que todos formamos una cadena a lo largo del Karakorum, que nos une en el mismo sentimiento. Tras 7 días de marcha, hemos alcanzado el lugar donde emplazar el campo base. Sin descansar, seguimos adelante. Como siempre ocurre en el Karakorum, la climatología es detestable, de manera que hay que aprovechar la más pequeña brecha de buen tiempo para instalar y abastecer el campo 1. Al celebrarse el cincuentenario de la primera escalada al K2, numerosas expediciones hemos coincidido en este lugar, convirtiendo el campo base, normalmente no muy frecuentado, en una pequeña sucursal del campo base del Everest. Esta racha de sol no es más que un espejismo, no solo por su brevedad, que muy pronto comprobaremos, sino porque en altura sopla un viento terrible, y es allí donde al fin y al cabo va a dirimirse la batalla. Hay que ser paciente y humilde, sabiendo que estos son los primeros escarceos y que queda mucho trabajo por hacer. Todo es desmesurado en el K2. La altitud, las distancias, la inclinación de las rampas, el cansancio y, ante todo, la brusquedad de los cambios climáticos, que siempre deciden el resultado y han provocado más de una tragedia en la ya larga historia de la montaña. No es de extrañar que esta enorme pirámide, que podría contener en su interior la masa de 20 cervinos, desconcertara por completo a Luis de Saboya y a sus hombres. Acostumbrado a las dimensiones de las montañas de los Alpes o de los picos del Rubenzori, los guías valdostanos no estaban preparados para responder al desafío de este gigante. Desalentado ante las proporciones titánicas de la montaña, el duque escribió que dudaba seriamente de que el K2 pudiera ser escalado jamás. La inmensa pirámide del Karakorum parecía fuera del alcance del hombre. Yo creo que es al campo 1 en 5 días, ¿eh? Yo creo que es al campo 1 en 5 días. Joder, vaya cuesta, macho. Buen día. En este primer tanteo con la montaña, el grupo trabaja rápido. Sin embargo, en el campo 1 se encuentran con una desagradable sorpresa. Una expedición comercial, que aún no ha llegado al campo base, ha mandado a sus porteadores montar varias tiendas, ocupando el escaso espacio protegido de las avalanchas, comportándose como si hubieran comprado una parcela en la montaña. Necesitas definir una definición
de estas expediciones comerciales, porque que hay expediciones normales, alpinísticas, que toman con ellos algunos clientes para economizar ¿cómo se dice? Sí, los gastos. El bilancio, los gastos. Es una acción comercial, pero para esto la expedición no es una expedición comercial. Claro, porque eso es el otro tipo de expedición que no marcha con la ayuda de algunos clientes que ayudan para los gastos, mas que son construidos solamente para guadagnare, para hacer money de la montaña. En 4 horas y media, 1100 metros de desnivel, ¿no? Sin duda tenemos el mejor equipo. Eso ya te lo había dicho yo. El mejor equipo. 4 horas y media sin aclimatar. Sí, sí. Pero y está claro que aquí no pasa nada. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, muy buen trabajo. ¿Y tú? Fuerte como la madre que te parió, ¿eh? Pues encima de todas las tiendas nos pusimos ahí arriba, hemos hecho una plataforma súper grande, hemos metido 2 tiendas juntas y otra más abajo. Después del trabajo, llega el momento de reponer fuerzas y de crear equipo, sintiéndose todos tripulantes del mismo barco, con el mismo objetivo. Y nada une más que la gastronomía. Incluso en una escalada tan dura como la del K2, hay momentos donde simplemente se disfruta de la buena mesa, de la compañía de los amigos, de un paisaje que conmueve y emociona. Nuestros porteadores y cocineros son hombres a los que conocemos desde hace años. Sus canciones y sus danzas siguen sonando tan puras y tan genuinas como las de sus antepasados cuando acompañaban a los pioneros del K2. En 1929, 20 años después de la expedición del Duque de los Abruzos, la Casa Real Italiana volvió a prestar su apoyo a una expedición para internarse en el Karakorum. El Duque de Spoleto, sobrino de Luis Amadeo de Saboya, fue el responsable de dirigirla, pero su objetivo no era alpinístico. El comentario del Duque de los Abruzos había desanimado a los montañeros de todo el mundo acerca de las posibilidades de escalar el K2. Tendrían que pasar casi 30 años, hasta 1938, para que el norteamericano Charles Houston recogiera el desafío pendiente en las palabras del Duque. Durante el periodo de entreguerras, tuvo lugar la época de las grandes expediciones nacionales, cuando las potencias europeas, solo por unos años, cambiaron el fusil por el piolet y se empeñaron en una carrera casi suicida por conquistar por primera vez en la historia una montaña de 8.000 metros. Los italianos habían decidido hacer valer sus derechos sobre la formidable pirámide del Karakorum. Así, mientras los británicos dirigían sus esfuerzos hacia el Everest y más tarde los alemanes se inmolarían en el Nanga Parbat, los italianos volvieron de nuevo los ojos hacia la gran montaña donde Luis de Saboya había descubierto una ruta casi imposible. En realidad, era una expedición guiada más por un afán científico que deportivo. Más que de escalar montañas, se trataba de reconocer un territorio
de tomar contacto profundo con una realidad que había permanecido oculta para los ojos occidentales hasta bien entrado el siglo XX. Sin embargo, aunque el alpinismo no era una de las prioridades de la expedición de 1929, quizá el destino hizo que en ella viajase Ardito Desio, un joven geólogo que tendría un papel destacado en la futura conquista del K2. Ero stato in Asia, nella catena del Karakorum, con una spedizione organizzata dal duca di Spoleto, che era della famiglia reale italiana. E quindi allora ho avuto per la prima volta la possibilità di vedere perlomeno e di esplorare dei territori di altissima montagna, come sono quelli del Karakorum. La prima spedizione del Karakorum, difatti, l'ho fatta nel 1929, avevo 31 anni, quindi ero ancora molto giovane. Ma poi oltre che alla visione del K2 è stata fatta la prima scalata al K2, che poi ho organizzato io, ma questa è avvenuta molti anni dopo, nel 1954. Poco dura el optimismo de las primeras jornadas. Es una situación habitual en el Karakorum. Sabemos que la clave es no desesperar, acomodarse al ritmo de la montaña, ser tenaz y paciente. Vamos a tener que esperar igual 4 días así, para que asiente todo. Sí. Va a ser la única manera para que asiente todo en el terreno, porque va a estar súper peligrosa la montaña, súper peligrosa. En estos largos compases de espera, solo hay algo que nos preocupa más que el mal tiempo: la aglomeración de escaladores. How it works. We have to talk again maybe with the Tibetan. We have also quite a lot of Sherpa. We can help also to fix the rope until Camp 3. So, regarding Camp 3, yeah. Más de 40 escaladores nos hemos reunido en la tienda de Gary Kobler. Entre todos, intentaremos encontrar una solución y coordinar el gran número de expediciones que se han reunido este año en las faldas del K2. Most difficult part, how we should find out. We have a lot of very experienced climber, more than me experienced, but we should find out how we should do the payment between the groups about the fixed ropes and who will do the fixed ropes. First we want to say that we are completely disagree with that you have done with the altitude camps. Putting 5, 6 tents in each camps and not giving place for the other expedition without coming here as your members. First we want to say that. After that, we know that we must cooperate with the fixing ropes. We are going to cooperate also, but we have bring our fixed ropes. We are capable to put our fixed ropes. Yes. And okay, if you want to discuss about the ropes till Camp 2, because you have put already, okay, we can speak about that, but we think that we are not going to speak more than that. My offer is to give tents. You can come to me. You can come to our camp. If we have spare in our tent, you can use it. Vamos a ser independientes. Vamos a utilizar solo nuestras tiendas. Pedimos al resto de la gente que haga lo mismo. Y no está de más recordar que en el año 86 un problema de confusión de tiendas dio origen a una tragedia. Yo pediría que solo, excepto en caso de emergencias, no se utilice tiendas ni material del resto de la gente. Thank you very much to everybody. And I hope there is no accident happen upstairs. And I hope everybody can go to the summit. Thank you very much. Del lato etico, non mi gusta che una via, come per esempio l'Expolon Abruzzo, che tiene una tradizione de decenios, ¿no?
ad un tratto improvvisamente si pone su un mercato e che si vende, no? E si vende non las rocas, ma si vende tutta l'idea, la storia di tutto esto. No es alpinismo en mi senso, ¿no? Y es una lástima que lo hacen, ¿no? Segundo, la seguridad. Cuando se hacen estas cosas, necesitaría un muy severo control de la habilidad del cliente. Y aquí estamos muy malos, porque lo importante es que el cliente paga. Kurt Diemberger sabe muy bien de lo que habla. No es solo un gran alpinista, el único hombre vivo con 2 8000 vírgenes en su haber, sino uno de los pocos supervivientes de la tragedia de 1986, cuando 5 escaladores, algunos de primera clase, perecieron en el espolón de los Abruzos debido a un brusco cambio de tiempo a 8000 metros y a una confusión de tiendas. La enorme cantidad de alpinistas reunidos esta temporada nos hace recordar aquel verano trágico de 1986. ¿Cómo está el panorama? El climatológico bueno, del campo 1 desolador. Da miedo además estar aquí, Ocho días de nevadas continuas han provocado que casi todas las tiendas del campo 1 hayan quedado destrozadas. Nuestras protestas eran fundadas. Solo las que estaban protegidas han sobrevivido. Tenemos que picar en la nieve un buen rato para desenterrar las nuestras y descubrir que hemos perdido 2 de las 3 que habíamos colocado. Hay que subir nuevas tiendas y seguir fijando cuerda hacia arriba. El tiempo corre en nuestra contra. ¿Qué? Este tiene poco fuste. Necesito after sur. ¿No tengo? ¿Sí? No se le ve un poco de nada. ¿A quién? Muy bien, igual y sí. la previsión, si todo se da bien, mañana montáis el campo 2 y os quedáis a dormir al campo 2 o bajáis al 1, cambio. En cualquier caso, lo que hemos hablado, Sebas, es que de aquí no nos bajamos sin montar el campo 2. No lo sé mañana cómo estará, porque hay mucha nieve, no ha pasado absolutamente nadie del campo 1 en estos días. Hay que desenterrar todas las cuerdas, hay que abrir toda la huella, y bueno, no sé si seremos capaces de llegar al campo 2. Yo creo que sí. En cualquier caso, si llegamos al campo 2 y dependiendo del horario que hagamos, veremos si nos quedamos aquí a dormir en el campo 1 o nos bajamos directamente al campo base, pero en cualquier caso lo que queremos es dejar montado el campo 2, cambio. Después de los intentos de los estadounidenses, Ardito Desio reclutó un formidable equipo para hacer frente al K2 en 1954. Si exceptuamos a Riccardo Cassin en el grupo, estaban casi todos los grandes escaladores italianos de la época. Incluso un joven Walter Bonatti, llamado a convertirse en uno de los mejores alpinistas de todos los tiempos. Ma io ricordo sempre i compagni con un ricordo veramente con molto affetto, perché ogni anno ci incontriamo e ne parliamo del K2. Allora chi era più forte non si poteva dire, perché eravamo un gruppo scelto di varie località italiane. C'era gente delle Alpi occidentali, Alpi orientali e Dolomitiche. Era un gruppo misto di uomini, però di nome ci conoscevamo tutti. Come persona, diciamo, non avevo mai praticato, io non avevo mai praticato della montagna con loro, all'infuori di quelli di Courmayeur, che li conoscevo molto bene, quelli del Monte Bianco. El jefe de la expedición sería aquel geólogo que había acompañado a Aimone de Saboya, el duque de Spoleto, en la expedición de 1929.
E da quell'anno lì ho sempre sognato di poter avviare una spedizione al K2. Da quella volta, da quando ho visto per la prima volta il K2, posso dire mi sono innamorato di quella montagna. E quindi il mio sogno è sempre stato quello di poter organizzare la sua scalata. Dipendeva il successo anche dalle persone che potevo portare con me. Io non mi ero qualificato per arrivare in cima. Dovevo scegliere degli alpinisti che dessero la fiducia di poter superare le difficoltà che io avevo già visto l'anno prima. Desde el primer momento, Italia se había volcado con aquella expedición que les hacía olvidar las penurias de una dura posguerra. No es de extrañar que 50 años más tarde, los italianos hayan querido volver al K2. Io quando ho iniziato a pensare a sto K2 del 50° anniversario, ho preso il libro di Desio. Dobbiamo fare quello che Desio ha fatto nel 54, perché è estremamente attuale quello che lui ha fatto. Però una salita alpinistica, un'attività scientifica importante. Io ho lavorato con Desio 7 anni. Desio era un uomo estremamente sensibile alla comunicazione, all'informazione. Era uno scienziato, ma aveva la consapevolezza che la scienza e l'alpinismo, come questi grandi spettacoli della natura, devono essere comunicati all'esterno. Ahí va, Miguel. Venga, que te toca. Desde los tiempos del Duque de los Abruzos hasta la primera conquista, en 1954, todas las expediciones que se dirigieron al K2 lo hicieron por la misma vía que ahora recorremos, el Espolón de los Abruzos. Considerada la vía de ascensión normal a la montaña, no es sin embargo una ruta fácil, porque el K2 no tiene flancos vulnerables. De hecho, la montaña lleva ya 3 años sin ser ascendida. Quédate ahí antes de eso, hasta que subas ahí arriba. Es ahora, a 6.650 metros, cuando llegamos a uno de los momentos más delicados de toda la escalada. Probablemente el paso clave de la ruta, la Chimenea House. Se trata de uno de esos pasos de alta montaña que, como el muro Señer en el Makalu, el escalón Hillary en el Everest o el muro Kingshofer en el Nanga Parbat, se ha ganado a pulso un nombre propio. En realidad, este campamento será nuestro primer campo de altura. La idea es no utilizar a partir de ahora el campo 1, que no está a salvo de aludes, escalando de un tirón 1.700 metros. No queremos conceder la menor oportunidad al K2.
Los italianos descubrieron muy pronto el temible adversario al que se estaban enfrentando. El 21 de junio moría a causa de un edema pulmonar Mario Puchoz. Era la sexta víctima en la historia del K2. Sus compañeros bajaron el cuerpo hasta el montón de piedras que los americanos habían levantado el año anterior en memoria de Argyll Cay. Desde entonces, ese lugar se convertiría en un homenaje a todas las víctimas de la montaña de las montañas. Però io, dopo l'incidente, ho riunito tutta la spedizione sotto la tenda e gli ho fatto, come si dice, la morale. Cioè gli ho spiegato che sono cose che succedono anche nelle Alpi, non solo là. Per cui la nostra meta doveva essere raggiunta ad ogni costo. E quello era solo un incidente che è successo là, ma poteva succedere sul Monte Bianco o sul Cervino. Quindi non era una cosa eccezionale. Questi si sono rianimati e hanno ripreso fiato, come si dice, e dopo tutto è proceduto molto bene. Non basta la resistenza fisica. Lì ci voleva anche uno spirito de aventura. Es el espíritu de aventura el que nos llama hacia la cumbre. Porque como bien dijo Desio, la fuerza física no basta para luchar contra una montaña como el K2. Están bien las tiendas. Bien, bien. ¿Cuánta gente sube? 4, 5 o 6, bueno, más. ¿Qué sabemos de arriba? Para arriba sube más gente. ¿Te has montado el 3? No. En el 2 hace mucho viento y la... Dale un momento, Juan, y ya está. 10 segundos. Seguimos los pasos de los italianos en su primera ascensión. Pero en realidad, todos nos apoyamos en los que nos precedieron. Los italianos también siguieron los pasos de los americanos. La chimenea House, por ejemplo, se llama así en honor de Bill House, el primer hombre que la superó durante la expedición liderada por Charles Houston en 1938. ¿Están las condiciones? ¿Qué tal están las tiendas? ¿Cómo está todo por ahí? Cambio. Todo muy bien. La tienda grande que habíamos colocado la tenemos muy bien, la pequeña también. Estamos ahora haciendo una plataforma para colocar la otra tienda. Los Sherpas de Caricoble parece que ya han enclavado el campamento 3, han buscado el campamento 3. Mañana la previsión del tiempo parece buena, así que todo fenomenal, el cambio. ¿Tiempo? ¿Qué tal el viento? Desde aquí, por ahí arriba se ve algo cubierto, cambio. Nada, está cubierto, pero no hace prácticamente nada de viento y todo muy bien. En el campo 1 hemos quitado una tienda, hemos subido la tienda que hemos quitado del campo 1 aquí al campo 2. Casco, está cojonudo para esto, Bueno, pues sopa. El K2 no es solo un accidente geológico más, quizá el más bello e impresionante del planeta Tierra. Como toda gran montaña, el K2 es también un inmenso templo de la historia del alpinismo, un museo que guarda una huella perenne de los hombres que la ascendieron. A medida que ascendemos más y más alto,
La montaña va haciendo una selección natural entre los montañeros que se han reunido este año en el K2. Si el campo 1 estaba abarrotado y el 2 muy frecuentado, al campo 3, a 7.350 metros, solo han conseguido llegar unos pocos. Y sabemos que las verdaderas dificultades comenzarán a partir de él. A partir del campo 3, el tiempo no solo decidirá la partida, sino también nuestra seguridad. El sol que nos ha acompañado por la mañana se ha transformado por la tarde en una ventisca horrorosa que nos obliga a buscar la seguridad del campo base. Sabemos que muchos de los accidentes que se producen en esta montaña son por cambios bruscos de tiempo y durante la bajada. Tras los intentos de los estadounidenses, que estuvieron muy cerca de alcanzar la cumbre, los italianos no se echaron atrás. No escatimaron medios para hacer frente a una montaña de la dificultad y las dimensiones del K2. Aquel verano de 1954, Italia entera contuvo la respiración. Aquella escalada, que era ante todo una cuestión de honor nacional, se transformó en una labor de equipo, un paciente e implacable asedio. Con tenacidad, los italianos fueron instalando y aprovisionando 9 campamentos a lo largo de la cresta. En el penúltimo día, la figura del joven Bonatti fue decisiva para transportar las botellas de oxígeno. Y finalmente, el 31 de julio de 1954, todo estuvo listo para el ataque a la cima. E poi in quel momento facevo un passo e poi sentivo le mie forze mancavano, però al medesimo tempo mi facevano coraggio di andare avanti, che il K2 era vicino, che la vetta era vicino, e questa persona che mi ha avuto una immaginazione che fosse una donna grande, una donna, però ho cercato di pensare ai miei familiari, a mia mamma, a mia moglie, no, non c'era nessuna immaginazione, però questa persona ci ha seguito, ci ha spronato fino alla vetta, fino a quando siamo arrivati in cima. A las 18 horas, Lino Lacedelli y Achille Compagnoni pisaban la cumbre del K2. El sueño del duque de los Abruzos y de muchos otros se había hecho realidad. De entre las felicitaciones que recibieron, el mensaje más emotivo fue el de Charles Houston, que decía: ninguna ascensión es obra de un solo hombre. Detrás de ellos se apiñan las sombras de otros que lo han intentado y han fracasado. Su fracaso les ha enriquecido y miran con orgullo y respeto a quienes han vencido.
El K2 fue conquistado el 31 de julio de 1954. Lino Lacedelli y Achille Compagnoni llegaron a su cima después de un paciente y arduo asedio que culminó los trabajos no solo de la ingente expedición italiana dirigida por Ardito Desio, sino de docenas de montañeros que antes que ellos habían soñado con la pirámide más perfecta del Karakorum. Después de tantos años, ¿cómo ve ahora el K2? Beh, come fosse un leone domato. Es posible que para los italianos fuese un león domado, pero para nosotros, 50 años después, el K2 estaba muy lejos de rendirse. Ninguna otra forma terrestre encierra una impresión de inmensidad y amenaza tan inmediata y tan física como el K2. Hoy, cuando casi toda la naturaleza parece domesticada, etiquetada y comercializada, el K2 resulta el símbolo mismo de lo indomable, un anacronismo resplandeciente y abominable donde el hombre parece fuera de lugar. Eso se pone de manifiesto en rutas como la Magic Line, una de las aristas más bellas y peligrosas de cuantas ascienden a la cumbre y que cuenta con una sola ascensión. Este verano, un grupo catalán se había propuesto lograr la primera repetición, y al final lo lograría cuando ya la temporada estaba concluyendo y casi todas las expediciones habíamos abandonado el campo base. A las 12 de la noche, uno de sus miembros, Jordi Corominas, alcanzaría la cima del K2. Por desgracia, durante el descenso fallecería nuestro amigo Manuel de la Mata, un excelente alpinista y una buena persona que engrosaría la trágica lista de esta geometría fabulosa de hielo, alimentada de sueños y anhelos humanos. Pero todo eso estábamos lejos de imaginarlo 25 días antes. Desde que bajamos del campo 3, hace ya casi 2 semanas, el mal tiempo no nos ha dado tregua. Los días malos se suceden uno tras otro y las rachas de buen tiempo son tan breves que apenas duran horas. Los partes que llegan no son muy esperanzadores y lo que es peor, las conclusiones que sacan de ellos las diferentes expediciones resultan muy distintas, casi contradictorias. Estamos a finales de julio y no parece que el K2 vaya a ofrecernos muchas oportunidades. Lo único común a todas las previsiones meteorológicas es que, al parecer, el 24 y el 25 de julio serán buenos. Lo ideal sería aprovechar esa ventana de buen tiempo para intentar el ataque a la cima. Para ello, hay que iniciar la escalada con mal tiempo, confiando en que las previsiones se cumplan. Pero a la hora de la verdad, solo los italianos y nosotros hemos decidido tirar para arriba. Al parecer, no hemos tenido mucha suerte en el día elegido para la ascensión. Pero no nos quedaban muchas opciones si queríamos aprovechar esa hipotética ventana de buen tiempo.
Edurne, Miquel y Juanito no tienen más remedio que ascender hasta el campo 2 a través de una auténtica ventisca. Se trata, como casi siempre ocurre en el K2, de una apuesta arriesgada, porque las tormentas y los claros se suceden en cuestión de minutos. No es nada fuera de lo habitual, solo el detestable tiempo del Karakorum. Es imposible emprender una aventura de esta magnitud sin estar dispuesto a asumir ciertos riesgos. El riesgo y la incertidumbre forman parte del juego, pero no se trata de lanzarse imprudentemente hacia adelante, sino de calcular muy bien el peligro y las propias posibilidades. Es en estos momentos, zarandeados en medio del huracán, cuando intuimos lo que puede costarnos una ascensión tan exigente y comprometida como la del K2. Tras 10 horas de ascenso infernal, las fuerzas están muy mermadas y el frío de la ventisca ha calado hasta los huesos. Juanito, Miquel y Edurne llegan al campo 2 casi al límite, maltratados por la furia de la montaña. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Mucha ventisca entre el 1 y el 2 o qué, cambio? Mucha es poca, dice el amigo Zabalza. Hemos tenido unos momentos duros, duros. Y bueno, no, estamos ahora descalzos, todavía estamos entrando en calor. Y no vamos a meter al saco, estamos en el saco desde que hemos llegado y helados. Hace un frío, esto es una cámara frigorífica, de verdad, Juan, que hace un frío de la hostia. Tenemos el gas dentro de la tienda, o sea, prefiero morir asfixiado que de frío. Ahora, como podréis ver, se ha quedado una tarde realmente espectacular. Y parece que el parte que hay es más de lo mismo, es decir, ya sabéis, habría que escalar de ahora a las 5 de la mañana, que es cuando el tiempo está estupendo. Pero las mismas, más o menos. Es decir, que el 24 y el 25 buenas. Así que yo creo que eso va a ser la clave. Ferran y yo en principio seguimos con el plan de ayer. Mañana saldremos prontico hacia el 2. Y bueno, pues si no salís nos juntamos allí y si habéis salido, pues bueno, hablamos por Talqui, cambio. Vale. De todos modos, igual salimos tarde, no sé. Ya veremos, igual... Bueno, que tengo, para ir de aquí al 3, el 3 son 4 o 5 horas, son 5 horas, que es largo y... Bueno, veremos cómo sale el día. Muy bien, si queréis lo dejamos, pero mañana vamos a mantener el walkie abierto. Quiero decir que si no salís, pues a partir de 1 hora contárnoslo, cambio. Antes de la guerra, el K2 no contabilizaba ninguna víctima en sus laderas. Al lado del Nanga Parbat o del Everest, podía considerarse una montaña benévola. Por desgracia, la estadística ha cambiado radicalmente en los últimos tiempos. Desde el memorial levantado en recuerdo de Arkilki en 1953 y donde los italianos depositaron el cuerpo de Mario Puchoz al año siguiente,
El K2 no ha dejado de cobrarse vidas. La montaña, como el mar, devuelve los cuerpos. Casi 20 años después de su muerte, damos sepultura a los restos de Renato Casarotto. En 1986, el gran alpinista italiano cayó en una grieta de regreso de un intento en solitario. Falleció ante los mismos ojos del equipo de rescate que acudía en su ayuda, muy cerca de la base de la montaña. El día 23 de julio amanece nevado, con casi una cuarta de nieve en el campo base. Apenas hay tiempo para pensarlo, así que, un día después que sus compañeros, Juan Vallejo y Ferran Latorre, emprenden la ascensión hasta el campo 2, en medio de un tiempo infernal. La ventisca hace que se multiplique la sensación térmica de frío. Escalar en estas condiciones es una tarea lenta y penosa, tanto que Ferran decide dar media vuelta, mientras que Juan Vallejo prosigue la ascensión en solitario para intentar reunirse con sus compañeros y coger a tiempo el tren del K2. Me cago en mi puta vida. Aquí ni te arrimes, ¿eh? A mí ni te arrimes, vamos. Ni te arrimes. Y hasta los cojones de la puta ventisca y de su... Tío, Fernando, ¿entiendes? Qué marrón. Qué marrón. Llevo 8 horas metido en una ventisca sin parar, tío. Igual que nosotros ayer. Abriendo huella desde el base avanzado, tío. Qué puta soba llevo. ¡Ah! Si no, me tomo mucha nieve. A ver, tú no nos entendías. Que no subas, que no subas. Que no suba. Va a meter una hostia. El marrón que me jala. No suba. La muerte de Casarotto no fue sino el preludio de la gran tragedia que se preparaba en lo alto de la montaña aquel verano trágico de 1986. Entre los alpinistas que pretendían la cima había un hombre legendario, el austríaco que acompañó a Bull en la conquista del Broad Peak, Kurt Diemberger. Será mejor, porque me gustaría veramente mucho de llegar en la cumbre del K2. Después de 3 expediciones al K2, Giulio y yo pensábamos esta vez es la última. Si no fui la última, un otro año. Pero antes de decir tentaremos. Tenemos algunas dudas para la situación de demasiadas expediciones, pero siempre hemos pensado que cuando se llega al espolón hay todavía tiempo de decidir la cumbre o el descenso. Pero eso fue un error. Diemberger contaba 54 años cuando intentó por tercera vez la cumbre del K2. Le acompañaba Juli Tulis. Pero no eran los únicos escaladores que pretendían el K2 aquel año. Siete alpinistas de diferentes grupos coincidieron a primeros de agosto en la montaña. Después de instalar el último campo en el hombro, acometieron el asalto a la cima. 6 de ellos lograrían alcanzarla.
Los austríacos Billy Bauer, Alfred Imitzer y Hans Visser fueron los primeros en llegar. Aunque el esfuerzo de abrir huella había recaído en los hombros del inglés Alan Russ, el primer británico en llegar a la cima del K2. Tras él, Juli Tullis y Kurt Diemberger conseguían al fin su más ansiado sueño. Nos emplazamos, sabemos, el K2 finalmente es nuestro. En este momento no se pensaba ni que al descenso. Fui después 3 expediciones, la nuestra cumbre, el K2, la montaña del sueño, el grande cristal, como lo voy a decir. No pensábamos que vada mal. Pero no fue así. Al regreso de la cima, una tormenta atrapó a los 7 escaladores a 8.000 metros de altitud durante 5 días. Juli Tullis fue la primera en morir. Billy Bauer comprendió que había que bajar fuese como fuese. Sin embargo, exhausto después de varias jornadas a gran altitud, Alan Russ fue incapaz de ponerse en pie y tuvo que ser abandonado en la espantosa soledad de su tienda. Imitzer y Visser apenas fueron capaces de dar unos pasos antes de desplomarse en la nieve. Los 3 supervivientes iniciaron un descenso desesperado, pero Dobroslava Wolf falleció agarrada a una cuerda cerca del campo 2. Solo Billy Bauer y Kurt Diemberger lograron escapar con vida del K2. El último ataque fue fatal, porque con las circunstancias de una tienda que falta, de un día que va perdido, todo esto fue un canal muy estrecho, siempre más estrecho del destino, que con la tempestad se terminó todo con la muerte de 5 entre el grupo de 7. ¿no? La tragedia de 1986, la peor en toda la historia del K2, permanece como un recordatorio para todos los alpinistas. La larga tormenta de más de 5 días, la tienda de menos y el día de más se aliaron para provocar un cortocircuito letal en aquella dramática retirada por el espolón de los Arrizos. La sombra de esta historia pesa durante toda nuestra ascensión hasta el campo 3. La estrategia de las expediciones comerciales, lanzando a sus sherpas por delante para que coloquen las cuerdas y las tiendas de sus clientes, nos parece que en el K2 es una verdadera imprudencia. La idea de organizar grupos que se turnen para colaborar en la tarea de colocar cuerdas fijas parecía inevitable esta temporada. Pero al pie del K2 se han reunido expediciones de muy diversa preparación, fortaleza y equipamiento, y muchas no están a la altura de la montaña. Algunas expediciones incluso no han traído cuerdas, renunciando a abrir huella, esperando que otros hagan el trabajo decisivo. Su táctica de acechar agazapados, esperando una oportunidad para subir a remolque, va contra toda la lógica y la ética del alpinismo.
Sabemos muy bien que el K2 es una montaña donde los errores se pagan muy caros. No en vano, es la cuarta vez que Al Filo regresa al K2. 3 expediciones, de 1983 a 1994, jalonan nuestra particular historia de amor y odio con esta espléndida joya del Karakorum que nos ha dado los mejores y los peores momentos de nuestra vida. Después de lo que dejamos en ella la última vez, había muchas razones para no volver nunca al K2. Pero en la montaña, las decisiones que se toman, a menudo, no tienen nada que ver con la razón. O mejor dicho, tienen que ver con la pasión, que es una característica exclusivamente humana. Mallory, cuando se fue al Everest, dijo que iba porque estaba allí. Bueno, porque está allí, porque es muy bonito, porque es muy alto, por todo eso. En 1987, un equipo de Al Filo intentó el espolón sureste del K2. 4 años antes, Juanjo San Sebastián y Antonio Trabado habían alcanzado los 8.250 metros en la cara sudoeste. Todo estaba preparado para que en 1994 un potente equipo se lanzara a una de las vías más difíciles, esbeltas y lógicas de la montaña, el abrupto y misterioso Pilar Norte del K2. El 30 de julio, la primera cordada, formada por José Carlos Tamayo y Sebastián de la Cruz, se lanza al ataque definitivo salvando más de 700 metros de desnivel en menos de 11 horas. Una ascensión rápida y comprometida que se tradujo en uno de los mejores tiempos en toda la historia de la montaña. Ahora le tocaba el turno a la siguiente cordada. Era la cuarta vez que Juanjo intentaba llegar a la escurridiza cima del K2. Una cosa que me llama la atención poderosamente es que José Carlos comenta que se les ha congelado la cámara y no han podido rodar un solo plano. Entonces yo, aparte de las ganas que tenía de subir yo también a la cumbre, pues le digo a Chous, tenemos que subir porque esto hay que filmarlo. Pero cuando Juanjo San Sebastián y Acho Apellaniz alcanzan la cumbre, ya es muy tarde. En el regreso, tienen que hacer un vivac forzado a 8.400 metros y por la mañana entra el mal tiempo. Una avalancha de nieve fresca arrastra a Juanjo. Y durante 2 días, Acho se encontrará solo a más de 8.000 metros. A ver, Acho, ¿cómo te encuentras? ¿Cambió? Olvídate de los dedos, olvídate de los pies y ponte a caminar. Olvídate de las manos y de los pies, Acho, olvídate. Empieza a andar, nada más. Olvídate de todo. Y si tienes que tirar la mochila, te pones la frontal y la tiras. Pero empieza a caminar ya. Cambio. Pensé en bajar, lo primero que pensé fue en bajar. Pero inmediatamente pensé que si hacía eso y le dejaba a Acho allí no iba a poder vivir con ello. A pesar de su belleza resplandeciente, la pirámide del K2 guarda un lado oscuro, una trágica sucesión de accidentes que permanece indisolublemente unida a su leyenda. Nadie lo expresó mejor que Kurt Diemberger cuando escribió: hemos conseguido nuestro sueño en el K2 y hemos dado todo lo demás a cambio. El lado oscuro del K2
Aparece incluso en su primera conquista, la hazaña de los italianos cuyo cincuentenario conmemoramos ahora. En medio de aquella gesta heroica, solo hubo una mancha: el porteo de las botellas de oxígeno que Lacedelli y Compagnoni necesitaban para el asalto final a la cima. Un joven escalador de 24 años, Walter Bonatti, y Madi, un porteador baltí, subieron hasta cerca del campo 9 los cilindros de oxígeno de sus compañeros. Ya era de noche, y Compagnoni y Lacedelli habían montado la tienda más arriba. Los gritos de socorro de Bonatti y Madi no fueron atendidos y tuvieron que vivaquear a más de 8.000 metros de altitud. Aquel joven escalador, que con el tiempo se convertiría en uno de los más grandes alpinistas de todos los tiempos, iba a forjar su carácter en la escuela más dura del mundo, el K2. E questo sistema, chiamiamolo così, pesante per affrontare gli 8.000 ancora inesplorati, era l'unico sistema per poter appunto affrontare prove impossibili di quel genere. Gente fortissima, espertissima, che ci moriva anche, pur essendo così preparati, perché allora era un po' come conquistare la Luna, un mondo che non conoscevamo, di cui si sapeva soltanto che si moriva. Quindi eravamo proprio i pionieri di questa nuova dimensione, grande altezza. Quindi penso che ci siamo comportati tutti così e non potevamo che comportarci così. Poi l'evoluzione ha modificato tante cose, ha attenuato le difficoltà, ha soccorso con la conoscenza, con lo studio, con il progresso nell'equipaggiamento, nella razionalità dei viveri, ha cambiato tutto, insomma. Mi gustaría fare un giro in elicottero, Io regresso a casa, non vengo più in Himalaya, basta. A causa de aquel vivaco obligado, Madi perdió varios dedos de los pies, pero Bonatti perdió algo más: la fe en la bondad de los hombres. A su regreso a Italia, fue acusado de egoísmo y de traición, de haber intentado la cumbre él solo. Incluso se insinuó que había consumido parte del precioso oxígeno durante la noche, algo del todo imposible, pues no tenían las imprescindibles mascarillas. L'alpinismo è stata una scuola severissima, una scuola dura ma intensa di valori e un banco di prova per appunto provare il mio carattere, affinare le mie doti, la mia volontà, eccetera, eccetera. Io devo tantissimo alla montagna perché mi ha costruito come uomo. L'alpinismo è stato un mezzo per crescere, insomma. Io premetto che ero un ragazzo di 23, ho compiuto i 24 anni sul K2. 24 anni a quel tempo è come oggi averne 15. Ero un ragazzo quindi con tutte l'idealismo, il ben pensare nei riguardi del mio prossimo, eccetera. E mi sono trovato questa martellata in testa, insomma, no? E sono entrato in crisi, cioè non credevo più, ho avuto uno sbandamento da non credere più nei valori dell'uomo, di chi viveva attorno a me.
Tras aquella abominable campaña difamatoria, Bonatti sufrió en silencio su desengaño. Descubrió que la montaña solo era un escenario extremo, capaz de sacar lo mejor y lo peor de los hombres. La luz y la sombra, el traidor y el héroe. 50 años más tarde, un informe oficial del Club Alpino Italiano ha hecho justicia y le ha dado la razón. En 1955, Bonatti demostró la verdad al mundo con un milagro, la apertura al pilar oeste del Dru en solitario. Una de las escaladas míticas que elevaron su nombre a la leyenda. Aquella noche oscura del K2 había servido para forjar no solo a un alpinista excepcional, sino a un hombre de una sola pieza. Nell'avventura invece c'è sempre l'uomo con i suoi sogni, le sue curiosità, le sue riflessioni. L'uomo con dietro di sé tutta questa piramide di esperienze. Ognuno di noi è alla fin fine è il risultato di tutto ciò che è stato e che ha vissuto. Un grande patrimonio. Io riconosco in questo mio passato un grande patrimonio. Come uomo. Alla fine, al di sopra dell'avventura, dell'alpinismo, eccetera, c'è l'uomo. Ed è giusto che sia così. Hemos tardado 5 horas en salvar el desnivel que va del campo 3 al 4. Al esfuerzo de abrir huella, se suma ahora el cansancio infinito de los 8000 metros y la tensión por el día de mañana. Luego me ha pedido disculpas. Desde el hombro del K2 a 8000 metros de altitud, se contempla uno de los panoramas de montaña más impresionantes del planeta Tierra. Todo el Karakorum se encuentra ahora a nuestros pies. Están en la calle, que está Juan en la calle. Vamos con el otro del Alfi, voy a hablar con él, le voy a pasar todos los planes, las previsiones igual que a vosotros, y le cuento a Edurne las intenciones de cerrar. ¿Te parece, Juanito? ¿Cambio? Afirmativo. Edurne, enciende el teléfono. Vale, ya enciende el teléfono y se lo comentas a él. De todos modos, mañana a la 1:30 hablamos. En un ratito dile que llamo a Edurne para hablar con ella y con Juan Vallejo. Para vosotros un fuerte abrazo, dejamos el walkie abierto y cuando vayáis a salir a la 1:30 me dais el primer toque de que vais camino de la cumbre. Cambio. De acuerdo, Sebas. Venga, un beso y hasta mañana. En estos momentos, antes del ataque definitivo, no podemos olvidar lo que vivimos en esta misma montaña 10 años atrás. El recuerdo doloroso de Acho sigue vivo en nosotros, como una cicatriz. Y a la mañana siguiente, que ya teníamos previsto bajar como fuera porque sabíamos que Acho no podía aguantar más tiempo en altura, amaneció muy malo también, pero cuando estábamos preparándonos, cuando empezábamos a vestirnos, creo que eran las 5 o 6 de la mañana, Acho se apagó del todo. A priori yo creo que no hay nada que merezca la pena de la vida de nadie, y mucho menos la vida de un amigo.
Lo que pasa que las cosas ocurren así, ¿no? O sea, ya sabes que estás pasando momentos de peligro fuertes, has visto morir en otras ocasiones a la gente, yo había visto morir a gente en esa misma montaña unos años antes. Pero no hay vuelta de hoja. Tampoco tienen vuelta de hoja los dedos. De todos modos, los dedos es lo que menos me importa en este momento, después de todo lo que ha pasado, ¿no? Lo que sí recuerdo es que en el K2 en el 83, cuando vi por primera vez el K2, me emocioné. O sea, me parecía una cosa maravillosa, una montaña querida, bonita. Y ahora el recuerdo que tengo del K2 es una montaña a la que no quiero nada. De alguna forma tendrá que pasar tiempo para cerrar las heridas que ha provocado en el equipo. Pero todavía queda una cosa pendiente, que es que cada vez que le veo las manos a Juanjo y me acuerdo de lo que hemos dejado allí, no tengo ánimo, no tengo fuerza para volver al K2. Yo creo que Alfilo no volverá al K2. Te recibo perfectamente, Juanito, alto y claro. ¿Cómo estáis ahí en el hombro a 8.000 metros, cambio? A ver, ojalá, compañero. Estáis todos bien y en unos 10 minutos salís para arriba. ¿Es así, cierto, cambio? Muy bien. Vamos a tener todo el día el walkie abierto a la espera de lo que vosotros me digáis. Entráis cuando queráis, no te sientas obligado, si podéis bien, y sobre todo llevar cuidado en el cuello de botella y en la travesía. Digo, llevar talento, ya sabéis que ese es el tramo clave de la ascensión. Cambio. Sin embargo, unas horas después, las condiciones climáticas han cambiado brutalmente. Una ventisca terrible azota toda la pirámide somital del K2. ¿Cómo lo lleváis vosotros, Juanito, cambio? Mucho frío, mucho viento. Bueno, mal. Muy bien. Bueno, yo os animo y vosotros ahí, que estáis ahí, que sois los que lo tenéis que ver y ver cómo está la parte superior de la montaña. Juanito, cambio. Está tirando por arriba por la cuerda. Están estos italianos. Pero no lo vamos a hablar otra vez. Esto hay que mirar la cara. A 8.300 metros, debajo del Gran Serac, Mikel Zabalza asume la gran apuesta. Una delicada travesía sobre hielo cristalino que es la llave de la cumbre. De los 10 italianos que subían con nosotros, 5 se han dado media vuelta antes de llegar al cuello de botella. En estos instantes, cuando la retirada parece la mejor opción, solo la experiencia de los veteranos y el vigor de los más jóvenes
nos sigue impulsando hacia adelante. Por encima de los 8.400 metros, el avance se hace penoso a causa de la gran cantidad de nieve reciente. Llevamos más de 9 horas de escalada ininterrumpida. Quedan unos 200 metros para alcanzar la cumbre, lo que en condiciones normales equivaldría a 3 horas más. Pero 200 metros aquí son un mundo, un espacio casi infranqueable que va a costarnos 6 horas más de ascensión. Aquí es donde alcanzan a advertirse las verdaderas dimensiones de un monstruo como el K2. Nos encontramos en el tramo final de la pirámide, la montaña sobre la montaña que hace tan especial la morfología de este 8000 y que exige en su escalada un esfuerzo al límite de lo humano. Aunque la cima parece estar tan solo a unos pasos, la escalada se hace eterna. Después de tanto sacrificio, nuestro porteador, Hassan, da media vuelta a solo 50 metros. Estos momentos finales son largos como días, como años enteros. Cada paso es un suplicio, y aquí la vida parece detenerse estremecida ante algo que parece más grande que ella misma. Un límite humano, una frontera terrestre. Y sin embargo, seguimos adelante, empujados por una obstinación inexplicable.
Miquel Zabalza y Juan Vallejo ya han conseguido su sueño. Están en la cumbre del K2. Tras ellos, Juan Oyarzábal está a punto de coronar por segunda vez la montaña más majestuosa de la Tierra. Sube casi al límite, con los primeros síntomas del edema pulmonar que casi va a costarle la vida en el descenso. Aún queda la bajada, que sabemos será más dura todavía. El K2 es, según las estadísticas, el 8000 donde más posibilidades hay de morir durante el descenso. Pero ahora es solo la cumbre. Ahora es solo la alegría del K2. Te dejo, que me parece que están aquí. Espérate. ¿Toma, Juanito? Sí, sí. Te oigo perfectamente. Cambio. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena, enhorabuena! ¡Felicidades! ¡Felicidades a todos! Edurne Pasaban ha conseguido vencer la maldición del K2. A su regreso, se convertirá en la única mujer viva que haya pisado este límite helado y misterioso del mundo. Años atrás, habíamos prometido no volver al K2. Aunque no tan alto como entonces, hemos vuelto a pagar un alto precio por la cima. Kurdienberger, que también dejó a alguien muy querido en esta montaña, escribió: se tiene la sensación de haber pisado un altar incomprensible, con sus asimismo incomprensibles ofrendas para el sacrificio. Y te invade un temor. Sí, se puede decir tranquilamente: miedo. Es miedo. Aquí todos somos prisioneros del poder de un 8000. Nunca se sabe cómo van a ir las cosas, cómo van a acabar. A la alegría de haber llegado a esta altura se mezcla como una amenaza la sensación de que cualquier cálculo humano posible aquí arriba no tiene razón de ser.